todo el tiempo nos enfocamos en la variable a derivar, mientras las otras variables las consideramos constantes. Entonces aquí haremos algo parecido. Trabajamos con una variable a la vez, mientras las otras u otra se mantienen como constantes. Entonces, debido a que únicamente cambia una variable, el problema básicamente se reduce a una secuencia de búsquedas en una dimensión, el cual se puede resolver con una diversidad de métodos, como lo que hemos visto en la unidad, como en la sección anterior, en la optimización unidimensional sin restricciones, ya que nos estaremos enfocando nada más en una variable. Entonces, ahora vamos, para entender este concepto, vamos a realizar una búsqueda univariable por medio de una gráfica, tal como se muestra en la figura de la derecha. ¿Cómo comienza el método? Comienza en el punto 1, que elegimos un punto, este punto que tenemos acá, y desde aquí nos movemos a lo largo del eje X. Al movernos a lo largo del eje X, estamos considerando que Y es como constante, porque a lo largo de toda esta dirección que vemos aquí, entre 1 y 2, solo cambian los valores de X, pero Y permanece como constante. Entonces, el objetivo de movernos a lo largo del eje X es desplazarnos hasta el máximo. En este caso, sería en el punto 2. El máximo lo podríamos considerar que existe en esta región donde se encontraría la curva de nivel, que sería la curva de color gris. Luego de esto, una vez en el punto 2, el cual es un máximo, nos vamos a mover a lo largo del eje Y, considerando X como constante. Entonces, ahora en el punto 2, considero X como constante y como se dan cuenta, el objetivo es movernos a lo largo del eje Y. Y estaría variando hasta llegar al punto 3. O sea, en pocas palabras, hasta tocar justo una línea de contorno, el cual sería otro máximo de la función. Cada línea de contorno estaría representando un máximo de la función. Y así continuaríamos este proceso generando los puntos 4, 5, 6, etc. Luego del punto 3 me muevo a lo largo del eje X hasta tocar una línea de contorno, establecer mi máximo. Luego en el punto 4 me muevo a lo largo del eje Y hasta tocar una línea de contorno y establecer el máximo. Y así hasta llegar al punto 6. En sí, este procedimiento podemos decir que me lleva de forma gradual hacia el máximo. Sin embargo, podremos indicar que la búsqueda comienza a ser menos eficiente al movernos a lo largo de una cresta angosta hacia el máximo. Sin embargo, también podemos observar que las líneas unen puntos alternados. Por ejemplo, esta es una línea que une los puntos impares y otra que une los puntos pares. Ambas líneas podemos observar que van en la dirección del máximo. El máximo para toda esta figura sería justamente este punto que se encuentra acá. Esas trayectorias nos presentan una oportunidad para llegar directamente a lo largo de la cresta hacia el máximo. Dichas trayectorias se denominan direcciones patrón. Y en sí hay algoritmos formales que capitalizan la idea de las direcciones patrón para encontrar los valores óptimos de manera eficiente. El más conocido vendría a ser el método de Powell, el cual se basa en la observación de que si los puntos 1 y 2
se obtienen por búsquedas en una dimensión en la misma dirección, pero con diferentes puntos de partida, entonces la línea formada por 1 y 2 estará dirigida hacia el máximo. A estas líneas se les da el nombre de direcciones conjugadas. En efecto, se puede demostrar que si la función es una función cuadrática, las búsquedas secuenciales a lo largo de las direcciones conjugadas convergerán exactamente en un número finito de pasos, sin importar el punto de partida. Debido a que una función no lineal a menudo llega a ser bastante aproximada por una función cuadrática, los métodos que están basados en direcciones conjugadas resultan ser bastante eficientes y, por lo tanto, convergentes en forma cuadrática a medida que se aproximan al óptimo. Aquí se muestra una versión simplificada del método de Powell para encontrar el máximo de una función como esta, que vendría a ser un polinomio cuadrático. Tengan en cuenta que A, B y C son constantes positivas y esta ecuación se puede representar en el plano XY mediante contornos circulares, tal como se muestra en la siguiente figura. Entonces, se inicia la búsqueda en el punto 0 con las direcciones iniciales H1 y H2. Este sería el punto 0, y aquí tenemos las direcciones iniciales H1 y H2. Punto 0 y punto 1. Como podemos notar, H1 y H2 no son necesariamente direcciones conjugadas. En sí, desde 0 nos podemos mover a lo largo de la dirección H1 hasta un máximo que se localiza en el punto 1. Se encontraría justamente hacia acá abajo, en dirección contraria a la punta de la flecha. Después se puede buscar el punto 1 a lo largo de la dirección de H2 para encontrar así el punto 2. Luego de esto se forma una nueva dirección de búsqueda H3 a través de los puntos 0 y 2. Y lo que se hace es buscar a lo largo de esta dirección hasta que se localice el máximo en el punto 3. El máximo justamente estaría en la línea de contorno, al igual que en el caso anterior. Después, la búsqueda va del punto 3 en la dirección H2 hasta que se localice el máximo en el punto 4. Del punto 4 podemos llegar al punto 5, como vemos en la gráfica, buscando de nuevo H3. Si notamos que ambos puntos 5 y 3 se han localizado por búsqueda en la dirección H3 desde dos puntos diferentes. En sí, Powell ha demostrado que H4, formado por los puntos 3 y 5, y H3, vendrían a ser direcciones conjugadas. De este modo, buscando desde el punto 5 a lo largo de H4, nos llevará directamente al máximo. El método de Powell se puede refinar para volverse más eficiente, pero los algoritmos formales no entrarían dentro del sílabo de este curso. Sin embargo, es un método eficiente que converge en forma cuadrática sin requerir la evaluación de la derivada. Ahora podemos continuar con lo que serían métodos con gradiente. Tal como su nombre lo indica, los métodos con gradiente utilizan de forma explícita información de la derivada, porque recuerden que la derivada no es nada más, pero recuerden que el gradiente se basa en el cálculo de la derivada. Entonces, los métodos con gradiente utilizan información de la derivada para generar algoritmos eficientes que localicen el óptimo. Entonces, antes de describir los procedimientos específicos para poder localizar este óptimo,
aplicando los métodos con gradientes, vamos a repasar algunos conceptos y operaciones matemáticas relevantes. Entonces comenzamos con lo que sería gradiente y hessiano. Hay que recordar que en el cálculo, que la primera derivada de una función unidimensional proporciona la pendiente de la recta tangente a la función que se analiza. Eso tiene que estar bastante claro. Desde el punto de vista de la optimización, esta es una información bastante útil, ya que si la pendiente es positiva, nos indica que al incrementar el valor de la variable independiente, nos conducirá a un valor más alto de la función que se está analizando. También, recordando lo que se ha aprendido en cálculo, podemos recordar que la primera derivada puede indicarnos cuándo se ha encontrado un valor óptimo, debido a que este es el punto donde la derivada toma el valor de cero. Además, si evaluamos la segunda derivada en dicho punto, nos puede indicar si se ha alcanzado un mínimo o un máximo. Un mínimo cuando la segunda derivada es positiva y un máximo cuando la segunda derivada es negativa. Nos indicaría con cavidad hacia arriba o con cavidad hacia abajo, gráficamente. En sí, estas ideas eh, se podría decir que fueron útiles en los algoritmos de búsqueda en una dimensión, que estudiamos en la sección anterior, en la optimización unidimensional sin restricciones. Tengan en cuenta que ya hablábamos de una función de una sola variable. Sin embargo, para entender por completo las búsquedas multidimensionales, se debe primero entender cómo se expresan la primera y la segunda derivada en un contexto multidimensional. Para definir el gradiente vamos a suponer que se tiene una función en dos dimensiones, o sea, una función en de dos variables independientes, donde podemos graficar su dominio en un plano XY. Un ejemplo podría ser mi altura sobre una montaña, como una función de mi posición. Supongamos que yo me encuentro en un lugar específico de la montaña, en el punto A, B. Digamos que esta montaña se puede representar mediante curvas de nivel en el plano XY, tal como se muestra en la figura de la derecha. Yo me encuentro acá, en el punto A, B. Y yo lo que quiero es conocer la pendiente en una dirección arbitraria. Una manera de definir la dirección es a lo largo de un nuevo eje H que forma un ángulo θ con el eje X. La elevación a lo largo de un nuevo eje puede entenderse como una nueva función g de h. Si definimos nuestra posición, bueno, mi posición como el origen de este eje, o sea, con h igual a 0, la pendiente en esta dirección podría designarse como la derivada de g evaluada en 0. Esta pendiente, que se llama derivada direccional, se puede calcular a partir de las derivadas parciales a lo largo de los ejes x y y mediante la siguiente relación que vemos acá abajo, donde las derivadas parciales son evaluadas en x igual a y y igual a d. Si suponemos que mi objetivo es obtener la mayor elevación con el siguiente paso que dé en esa dirección, ahora la pregunta que nos podemos hacer es ¿en qué dirección está el mayor paso de ascenso? Porque tengan en cuenta que tengo toda esta dirección H, que puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, sin ver la gráfica, sería bastante válida la pregunta, ¿en qué dirección va a estar el ascenso? Si mi objetivo es dirigirme hacia el máximo. La respuesta, ¿sí? La respuesta a esta pregunta la podríamos indicar de la siguiente manera. Podríamos decir que es proporcionada mediante lo que matemáticamente se conoce como el gradiente, el cual se define con la siguiente fórmula. Tengan en cuenta que el gradiente de por sí es una función vectorial y se designa con este operador
que se conoce como nabla. ¿Sí? En sí, lo que esté a la izquierda de esta ecuación se conoce como nabla de f, el cual se relaciona con la derivada direccional de la función en el punto x igual a a y y igual a b. Podríamos también escribir con notación vectorial a nuestro gradiente, para así tener un medio conciso que nos ayude a generalizar el gradiente a n dimensiones, tal como se muestra en la diapositiva. Entonces, ¿cómo podemos usar el gradiente? Para la situación que les planteé de subir una montaña, estando en la posición A, B, si lo que me interesa es ganar elevación tan rápidamente como sea posible, el gradiente nos va a indicar de manera local qué dirección tomar. De manera local quiere decir que nos va a indicar en base al punto donde me encuentro, en base a la ubicación actual donde estoy. Entonces, el gradiente nos va a indicar de manera local de qué dirección tomar y cuánto ganaremos de inclinación al hacerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta estrategia no necesariamente nos lleva en una trayectoria directa a la cima, es que el gradiente nos evalúa la dirección de máximo ascenso para el punto en el que nos encontramos. Tengan en cuenta eso. Y por lo general, nunca esa dirección me va a llevar directamente al máximo. Ahora aquí tenemos un problema donde me piden lo siguiente. Con el gradiente evalúe la dirección de máxima pendiente para esta función en el punto 2,2. Me indican que considere que la x positiva está dirigida hacia el este y la y positiva hacia el norte. Intenten desarrollarlo. Vamos calculando el gradiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar en la función el punto 2,2. Es igual a 2 por 2 elevado al cuadrado, o sea 8. Luego de esto voy a proceder a determinar las derivadas parciales. La derivada parcial de la función con respecto a x sería simplemente y al cuadrado. A esta expresión como tal la evalúo en el mismo punto, 2,2. En este caso solo se evalúa en y, dándome 2 al cuadrado, o sea 4. Luego de esto calculo la derivada parcial de la función con respecto a y. Quedándome como respuesta simplemente 2xy. Ahora evalúo esta derivada parcial, el punto 2,2, quedándome 2 por 2 por 2, o sea 8. Luego de esto, lo que hago es reemplazar en la fórmula de gradiente. Como recordarán, la fórmula del gradiente es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por el electrón entero y, más la derivada parcial de la función con respecto a y por el electrón entero j. Entonces, el gradiente, que es una función vectorial, es escribirlo de esta manera, es igual a cuánto. Reemplazando me quedaría simplemente 4 y, sí, me quedaría 4 y más 8j. A ver, esperen, déjenme colocarlo así. Aquí ya estaría evaluado el punto 2,2, quedando simplemente
y al cuadrado y más 2xyj. Y si yo evalúo en este gradiente el punto 2,2, me quedaría 4i más 8j. Ese sería el gradiente en dicho punto. Y en esa dirección me estaría indicando, para ese punto en particular, la dirección de máximo ascenso. Aquí tenemos un bosquejo de este vector en, en este mapa de contornos en el plano XY. Entonces, en el punto 2,2, que sería este, el vector en cuestión apuntaría en la dirección del primer cuadrante con valores 4i más 8j. Entonces, en esta dirección, si yo me muevo, voy a obtener la dirección de máximo ascenso. Entonces, adicional, podríamos calcular la dirección, o sea, el ángulo θ. ¿Cómo calculo el ángulo θ? Teniendo en cuenta que el gradiente de la función en el punto 2,2 es 4i más 8j, digamos que yo quiero medir el ángulo θ con respecto al eje X, yo podría decir que θ se puede calcular como el arco tangente del lado opuesto, 8/4, quedándome como resultado 63,4 grados. O sea que si yo me ubico en esta posición, desde el eje X mido 63,4 grados y al desplazarme en esta dirección voy a encontrar la dirección de máximo ascenso. También podremos calcular la pendiente de este vector. Para calcular la pendiente, indico lo siguiente: mm, norma del gradiente en el punto 2,2 va a ser igual a lo siguiente. Tengan en cuenta que en esencia esto es un vector y como tal le puedo sacar la norma. Me quedaría 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto de aquí me daría un resultado de 8,944 unidades. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que durante el primer paso vamos a ganar 8,94 unidades de aumento de elevación por unidad de distancia recorrida a lo largo de esta trayectoria con la mayor pendiente. O sea que si yo me muevo en esta dirección y digamos que me muevo un paso, voy a ganar en elevación esta cantidad, 8,944 unidades. Pueden ser metros, kilómetros, lo que deseen. Entonces, podremos indicar que a medida que me muevo hacia adelante, a lo largo de esta dirección, va a cambiar tanto la dirección como la magnitud y la trayectoria de mayor pendiente. Estos cambios se pueden cuantificar a cada paso mediante el uso del gradiente y la dirección de ascenso. También se puede obtener una mejor comprensión de esta situación al observar bien la figura que estamos mostrando, la cual nos muestra una flecha que sigue la dirección de ascenso de mayor pendiente con el gradiente para el punto 2,2. Observe muy bien que la dirección de ascenso es perpendicular u ortogonal a la curva de contorno en la coordenada 2,2. Y es que esto es una propiedad del gradiente. El gradiente, de manera general, siempre va a tender a ser ortogonal a la curva de contorno. También podremos indicar que además de definir la trayectoria de mayor pendiente, también se utiliza la primera derivada para determinar si se ha alcanzado un óptimo. Al igual que en el caso por una función de una dimensión, si las derivadas parciales con respecto a x y y son cero,
se ha alcanzado el óptimo en dos dimensiones. Ahora vamos a ver acerca del hessiano. En problemas de una dimensión, tanto la primera como la segunda derivada nos ofrecen información valiosa en la búsqueda del óptimo. Como recordarán, la primera derivada proporciona una trayectoria de máxima inclinación de la función y también nos indica que se ha alcanzado el óptimo, porque si la primera derivada es igual a cero, tenemos justamente la localización del óptimo. Una vez que nos encontramos en el óptimo, la segunda derivada nos puede indicar si es un máximo o un mínimo. Un máximo cuando la segunda derivada es negativa o un mínimo cuando la segunda derivada es positiva. En sí, de acuerdo a lo que vimos con el ejercicio anterior y la definición de gradiente, podemos decir que el gradiente proporciona la mejor trayectoria en problemas multidimensionales. Ahora vamos a examinar cómo se usa la segunda derivada en un contexto multidimensional, específicamente para una función de dos variables independientes. Puede esperarse que si las segundas derivadas parciales respecto a x y y son negativas ambas, podríamos decir que hemos alcanzado un máximo. Para ilustrar esto, podemos observar la figura de la derecha, la cual muestra una función en la que esto no es cierto. O sea, esta hipótesis de que si las derivadas parciales con respecto a x y y son negativas ambas, tenemos un máximo. Aquí en la figura que se muestra a la derecha, esto no es cierto, ya que si observamos el punto A, B, podríamos decir que parece ser un mínimo cuando observamos a lo largo del eje X o del eje Y. Si observamos este punto a lo largo del eje X, o sea, en esta dirección, que indica el puntero, o en la dirección a lo largo del eje Y, sería esta dirección, ¿sí? Aquí podría colocar una flecha para indicar la dirección del eje X, y acá otra, perdón, una línea paralela al eje X, y una línea paralela al eje Y, algo así más o menos, para indicar justamente que a lo largo de esos dos ejes, el punto A, B, se ve en realidad que es un mínimo, si lo observamos a lo largo de estas dos direcciones. En ambos casos, las segundas derivadas parciales son positivas. Sin embargo, si la función la observamos a lo largo de la línea y igual a x, aquí podemos observar que se ha trazado una línea, se encuentra aquí, indicada con el puntero, que hace referencia a la recta y igual a x. Puede verse que ahora el punto A, B se presenta como un máximo, ¿sí? O sea, si vemos a lo largo del eje X y del eje Y, este punto parece que se encuentra abajo y a lo largo de la recta Y igual a X se encuentra arriba. Por eso lo podremos indicar como un máximo. Cuando llega a ocurrir esto con un punto, se conoce como punto de silla y claramente no se presenta ni un máximo ni un mínimo en este punto. Entonces, ya sea que ocurra un máximo o un mínimo, esto involucra no solo a las primeras derivadas parciales con respecto a x y y, sino también a la segunda derivada parcial respecto de x y y. Si suponemos que las derivadas parciales son continuas en y cerca del punto que se habrá de evaluar, se puede calcular la siguiente cantidad, que se muestra en la diapositiva. Y aquí se pueden presentar dos casos. Tengan en cuenta que esta h se referencia al hessiano. Si el hessiano es mayor que cero, y la segunda derivada parcial con respecto a x también es mayor que cero, entonces decimos que la función tiene un mínimo local en dicho punto. También, si el hessiano es mayor que cero y la segunda derivada parcial con respecto a x es menor que cero, entonces la función tiene un máximo local en dicho punto. Sin embargo, si el hessiano es menor que cero, se concluye que la función tiene un punto de silla.
podremos decir que esta cantidad h es igual al determinante de una matriz formada por las segundas derivadas, donde a esta matriz se la conoce formalmente como el hessiano de F. Además de proporcionar, o sea, podremos indicar que además de proporcionar un medio para ayudarnos a discriminar si una función multidimensional ha alcanzado el óptimo, el hessiano tiene otros usos en optimización, por ejemplo, en la forma multidimensional del método de Newton. En sí, nos permite búsquedas que incluyen curvatura de segundo orden para obtener mejores resultados. También podremos mencionar que en los casos donde es difícil o inconveniente calcular analíticamente tanto el gradiente como el determinante hessiano, estos se pueden evaluar. A ver, tuve un inconveniente con la computadora. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, en los casos donde es difícil o inconveniente calcular analíticamente el gradiente como el hessiano, estos se pueden evaluar numéricamente. En la mayoría de los casos se emplea el método que se presentó para la secante modificada. O sea, las variables independientes se modifican ligeramente para generar las derivadas parciales requeridas. Por ejemplo, si adoptamos el procedimiento de diferencias centrales, estas se calculan de la siguiente manera, con las fórmulas que se muestran en la parte de abajo. Recuerden que estas fórmulas nos ayudan a calcular derivadas para funciones que sean complicadas de derivar. Estas son aproximaciones por diferencias centrales. Aquí vemos las fórmulas para un caso de dos variables independientes, donde podemos ver el cálculo de la primera y de las primeras y segundas derivadas parciales con respecto a x y y, así como la derivada parcial mixta. Cabe recalcar que en estas fórmulas, esta letra griega denominada ρ es un valor fraccional muy pequeño, para que podamos aproximar a la derivada con una aproximación por diferencias finitas. En sí, podríamos indicar que sin importar cómo se implemente la aproximación, la cuestión importante es que se pueda tener la opción de evaluar el gradiente y o el hessiano de manera analítica. Esto en algunas veces puede resultar una tarea ardua, pero el comportamiento del algoritmo puede ser beneficioso para que el esfuerzo valga la pena.
Tengan en cuenta que las derivadas de forma cerrada tenderán a ser exactas, pero lo más importante es que se reduce el número de evaluaciones en la función, lo cual tiene un impacto significativo en el tiempo que nos vamos a demorar en llegar a la solución. Ahora vamos a mencionar el método de máxima inclinación. Entonces, con respecto al método de máxima inclinación, podremos indicar lo siguiente. En sí, una estrategia obvia para intentar subir una colina, o una montaña, como lo quieran ver, sería determinar la pendiente máxima en la posición inicial, la posición donde me encuentro, y después comenzar a caminar en esa dirección. Pero después de hacer esto, podría llegar a surgir otro problema, y es que a menos que nosotros tengamos bastante suerte y empecemos a subir por una cuesta que apunte directamente a la cima, tan pronto me mueva de el camino, va a ocurrir que esta dirección que estoy tomando va a diverger en la dirección de ascenso con máxima inclinación. Y esto es bastante obvio. Para intentar subir a la cima de una colina, hacerlo por la parte más inclinada podría llegar a ser muy difícil. Lo que se suele hacer es rodear la colina en una especie de espiral hasta llegar a la cima. Entonces, si nos damos cuenta de esta situación, podríamos adoptar la siguiente estrategia. Por ejemplo, avanzar una distancia corta a lo largo de la dirección del gradiente, luego detenernos, reevaluar el gradiente y caminar otra distancia corta. Y así repetir el proceso hasta llegar a la punta de la colina. Esta estrategia puede ser superficialmente buena, pero no es muy práctica. En particular, la evaluación continua del gradiente demanda mucho tiempo en términos de cálculo, y se prefiere un método que consista en movernos por un camino fijo a lo largo del gradiente inicial hasta que la función deje de aumentar, o sea, tiende a nivelarse en su dirección de viaje. ¿Sí? Este punto se convertiría en el punto inicial donde se revaluaría el gradiente y se sigue una nueva dirección. El proceso se puede repetir hasta que se alcance la cima. El procedimiento en sí se conoce como método de máxima inclinación y es la más directa de las técnicas de búsqueda con gradiente. La idea básica se puede ilustrar en la figura de la derecha. En sí, comenzaremos con el punto inicial x0, y0, etiquetado como 0 en la figura. En este punto determinamos la dirección de ascenso con máxima inclinación, o sea, el gradiente, a partir de este punto. Entonces, lo que hacemos es buscar a lo largo de la dirección del gradiente, que vendría a ser la dirección H0, aquí tenemos un eje, ¿no? Que me estaría indicando la dirección del gradiente, hasta que encontremos un máximo, que se marca como 1 en la figura. Aquí tendríamos un máximo, justamente también donde se encuentra la curva de contorno. Después repetiríamos el proceso. De este modo, el problema se divide en dos partes.
Primero, se determina la mejor dirección para la búsqueda. Y segundo, se determina el mejor valor a lo largo de esa dirección de búsqueda. Tal como veremos en un ejercicio, la efectividad de los diversos algoritmos descritos más adelante depende de qué tan hábiles seamos en ambas partes, o sea, determinar la mejor dirección para la búsqueda y determinar el mejor valor a lo largo de esa dirección de búsqueda. Sin embargo, por ahora, el método del ascenso con máxima inclinación lo que hace es usar el gradiente como su elección para la mejor dirección. En sí, se ha mostrado hasta este momento cómo se evalúa el gradiente, haciendo referencia al ejemplo anterior. Ahora, antes de examinar cómo se construye el algoritmo para localizar el máximo a lo largo de la dirección de máxima inclinación, hay que explorar el modo de transformar una función de x y y en una función h. Tengan en cuenta que la función h va a hacer referencia a esta dirección, indicada por h0, la cual nos ayuda a encontrar este punto 1. Y obviamente se encuentra a lo largo de la dirección del gradiente. Entonces, comenzando en x0 y y0, las coordenadas del punto 0, podremos decir que las coordenadas de cualquier punto en la dirección del gradiente se pueden expresar con las siguientes fórmulas. Para x igual a x0 más la derivada parcial de este con respecto a x por h, y y igual a y0 más la derivada parcial de la función con respecto a y por h, donde h es la distancia a lo largo del eje h. Es que vamos a crear un nuevo eje. Por ejemplo, si x0 es igual a 1, podríamos especificar que si x0, supongamos que x0 es igual a 1, también podríamos decir que y0 es igual a 1, y digamos que el gradiente de la función es igual a 3i más 4j. Obviamente el gradiente de la función evaluado en estas coordenadas, en 1,1. Podríamos decir que en base a estos datos, que las coordenadas de cualquier punto a lo largo del nuevo eje h están indicadas por la siguiente fórmula. Me quedaría simplemente que x va a ser igual a 1 más 3h y y sería igual a 1 más 4h. ¿Por qué? Porque recuerden que en el gradiente, esta expresión, ¿sí? O sea, la componente en x hace referencia a la derivada parcial de la función con respecto a x, y la componente en y hace referencia a la derivada parcial de la función con respecto a y. O sea, reemplazando los datos me quedaría que x sería igual a 1 más 3h y y igual a 1 más 4h, quedándome ambas variables en función de h. Y así poder convertir a mi función de dos variables independientes en una función de una sola variable independiente llamada h, para poder así encontrar nuestro máximo. Y es que una vez que obtengamos una función a lo largo de la trayectoria de ascenso de máxima inclinación, nos es posible explorar cómo contestar otra pregunta, o sea, qué tan lejos se llega a lo largo de este camino. Y en sí, un procedimiento válido sería moverse a lo largo de este camino hasta encontrar el máximo de la función. Nosotros vamos a identificar la localización de este máximo como h'.
y este es el valor del paso que maximiza a nuestra función g, que sería una función de h, y por lo tanto a la función f, que es la función original, en la dirección del gradiente. En sí, este problema es equivalente a encontrar el máximo de una función de una sola variable h, lo cual se realiza mediante diferentes técnicas de búsqueda unidimensional como las que se analizaron en la optimización unidimensional sin restricciones. De este modo, se pasa a encontrar el óptimo de una función de dos dimensiones al realizar una búsqueda unidimensional a lo largo de la dirección del gradiente. En sí, podremos indicar que este método se llama ascenso de máxima inclinación cuando se utiliza un tamaño de paso arbitrario h. Sin embargo, si se encuentra que un valor de un solo paso, denominado h asterisco, nos lleva directamente al máximo a lo largo de la dirección del gradiente, el método se llama ascenso óptimo de máxima inclinación. Ahora con esta información vamos a desarrollar estos problemas. En la primera parte me piden lo siguiente. Me piden suponer que tenemos la siguiente función en dos dimensiones. Nos dice que desarrollemos una versión multidimensional de esta ecuación, de esta función o sea, de dos variables independientes, eso se refiere con dos dimensiones, que tiene dos variables independientes, a lo largo de la dirección del gradiente en el punto donde x es igual a menos 1 y y es igual a 1. Entonces, lo que tienen que hacer es básicamente convertir a esta función f de x, y en una función que depende de la variable h. ¿Cómo lo hacen? Utilizando estas expresiones para dejar tanto a x como a y en función de h. La expresión que deberíamos obtener es la siguiente. Menos 180 h al cuadrado más 72h menos 7. Intento desarrollarlo.
Bueno, vamos con el desarrollo del problema. A ver, la función es la siguiente, f de x, y es igual a 2xy más 2x menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Entonces, la intención es convertir esta función en una función de una sola variable, con las fórmulas que les indiqué previamente. Es decir, las fórmulas serían eh, x es igual a x0 más la derivada parcial de la función con respecto a x multiplicada por h. Y es igual a y0 más derivada parcial de la función con respecto a y multiplicado por h. Ahora, para poder utilizar la fórmula, como se dan cuenta, debo encontrar derivadas parciales y procedemos a hacer el cálculo de las derivadas parciales. La derivada parcial de la función con respecto a x sería igual a lo siguiente. Llevando a cabo la derivación con respecto a x me quedaría para el primer término 2y, para el segundo término 2, para el tercer término menos 2x y el cuarto término 0. Es la derivada parcial de f respecto a x. Ahora, ¿qué debo de hacer? Evaluar a esta derivada parcial en el punto en cuestión. De acuerdo al problema, el punto sería menos 1,1. De ahí vamos a comenzar el análisis. Evaluamos en menos 1,1 y me quedaría 2 por 1 más 2 menos 2 por menos 1. Esto de aquí daría un resultado de 6 unidades. Luego hacemos el mismo procedimiento para la derivada parcial con respecto a y. Llevando a cabo la derivación, me quedaría que el primer término sería igual a 2x. No, la derivada del primer término sería 2x. La del segundo término 0. La del tercer término también 0. Y la del cuarto término sería simplemente menos 4y. Ahora, ¿qué hacemos? Evaluamos esta derivada parcial en el mismo punto, menos 1,1. Quedándome 2 por menos 1, menos 4 por 1. Y el resultado sería menos 6. Entonces, si se dan cuenta, básicamente lo que hemos calculado con este análisis es el gradiente. El gradiente de la función evaluada en menos 1,1 sería igual a 6 y menos 6j. Recuerden muy bien que la forma general de la fórmula de gradiente es igual a derivada parcial de la función con respecto a x, evaluada en el punto x, y, por el vector unitario y, más la derivada parcial de la función con respecto a y, evaluada en el punto x, y, por el vector unitario j. Entonces, por eso es que me queda que para el punto menos 1,1 el gradiente es igual a 6i menos 6j. Entonces, estos datos los reemplazo en la fórmula que tenemos acá para x y para y. Entonces, vamos reemplazando en las fórmulas y me quedaría que x va a ser igual a x0. ¿Cuánto vale x0? X0 vale menos 1. Sería menos 1 más la derivada parcial de la función con respecto a x, evaluada en el punto menos 1,1, sería 6 multiplicado por h. Y y sería igual a y0, que vale 1, más la derivada parcial de la función con respecto a y evaluada en el punto menos 1,1, que sería menos 6. Más por menos menos. Y y es igual a 1 menos 6h.
Entonces ahora es lo que se procede a hacer. En sí, habíamos definido a la función de la siguiente manera, como f de x, y igual a 2xy más 2x menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Ahora lo que hacemos es evaluar en vez de x0 más la derivada parcial de la función con respecto a x por h, coma, y0 más la derivada parcial de la función con respecto a y por h. Pero en sí, ¿quiénes son cada uno de estos valores? Es lo que tenemos acá, porque x es igual a esta cantidad y y es igual a esta cantidad. Ya reemplazando los valores me quedaría simplemente que tengo que volver a la función en -1 más 6h y en 1 menos 6h para y. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a evaluar ahora la función en estas cantidades. Menos uno más 6h, 1 menos 6h. ¿Y cuánto me quedaría aquí? 2 por x. X vale -1 más 6h. Y y vale simplemente 1 menos 6h. Más 2 por x, o sea, -1 más 6h, menos -1 más 6h elevado al cuadrado, menos 2 por 1 menos 6h elevado al cuadrado. Y comenzamos con la simplificación. Como se dan cuenta, el objetivo es obtener una función de una sola variable h. Entonces, aquí me quedaría lo siguiente. Sería 2 por lo siguiente. Multiplicamos primero lo que se encuentra entre paréntesis. Me quedaría -1 más 6h más 6h menos 36h al cuadrado. Todo esto multiplicado por 2. Más, aquí, bueno, multiplico por -2 y me quedaría, bueno, por más 2 y me quedaría -2 más 12h menos lo siguiente. Resuelvo el binomio y me quedaría 1 menos 12h más 36h al cuadrado. Resuelvo el otro binomio y me quedaría 1 menos 12h más 36h al cuadrado. Sigo simplificando. Aquí me quedaría -2 más 12h. Bueno, aquí puedo colocar, a la larga tengan en cuenta que 6h más 6h sería 12h. Entonces puedo colocar aquí simplemente -2 más 24h menos 36, perdón, sería por 2, menos 72h al cuadrado. -2 más 12h menos 1 más 12h menos 36h al cuadrado, menos 2 más 24h menos 72h al cuadrado. Y seguimos con la simplificación. Esto primero comenzamos con h elevado al cuadrado, que serían estos términos. Entonces, tendría menos 72, sería 144 más 36, me quedaría menos 180. Menos 180 por h elevado al cuadrado. Luego continúo con las h. 24h, 12h, 12h y 24h. Entonces sería básicamente 24h por 3, quedándome simplemente 72h. Y luego termino con las constantes. Entonces sería simplemente -2, -2, -1 y -2. Y me quedaría simplemente -7.
Esta vendría a ser el resultado de la función evaluada en menos uno más 6h, 1 menos 6h. Que a la larga yo la puedo llamar función g de h. ¿Por qué? Porque es una función donde la única variable independiente es h. Y de esta manera hemos pasado de una función de dos variables independientes a una función de una sola variable independiente. O sea, hemos procedido a obtener una función unidimensional que nos transforma a la función f de x, y a lo largo del eje h. Es lo que acabamos de hacer. Ahora continuamos con el problema, con el siguiente problema, que me pide lo siguiente. Me piden maximizar la siguiente función, que es la función que nos dieron en el problema anterior, usando los valores x igual a menos uno y y igual a uno. Entonces, aquí deben de proceder a encontrar el valor óptimo. Intenten desarrollarlo.
Bueno, entonces vamos con el desarrollo del problema. A ver, entonces aquí vamos a proceder a calcular las derivadas parciales.
Ya las encontramos, ¿no? La derivada parcial de la función con respecto a x nos quedó 2y más 2y más 2 menos 2x. Y la derivada parcial de la función con respecto a y nos quedó 2x menos 4y. 2x menos 4y. Y aquí también lo que podemos hacer es proceder a calcular las segundas derivadas parciales. Bien, antes de calcular estas segundas derivadas parciales, podríamos igualar estas ecuaciones a cero. Y ahora tenemos un sistema algebraico de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, vamos a analizar el sistema. Vamos reescribiéndolo. Me quedaría de la siguiente manera, como menos 2x más 2y igual a menos 2. La otra ecuación quedaría igual 2x menos 4y igual a 0. Sumo ambas ecuaciones. Esto se elimina. Me quedaría aquí menos 2y igual a menos 2. Y por lo tanto, y es igual a 1. Aquí yo procedo a igualar las primeras derivadas parciales a cero para encontrar el óptimo, porque ustedes recuerden que en cálculo unidimensional, al igualar la derivada parcial de la función, perdón, la derivada de la función a cero, estamos indicando que queremos encontrar el óptimo. Entonces aquí hacemos lo mismo con cada una de las incógnitas. Y nos quedaría en este caso, a diferencia de una función univariable, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, con este valor de y igual a 1, lo puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones para encontrar cuánto vale 2, pero cuánto vale x. Entonces reemplazo en la ecuación 2x menos 4y igual a 0. Entonces me quedaría 2x menos 4 por 1 igual a 0. Despejando x me quedaría que x es igual a 4 sobre 2 y por lo tanto x sería igual a 2. Entonces, aquí se ha obtenido un punto, ¿sí? Yo podría decir que el valor óptimo se encuentra en la coordenada 2,1, ¿sí? Igualando las primeras derivadas parciales a cero. Luego de esto puedo calcular las segundas derivadas parciales y evaluar en el óptimo. Entonces vamos con el cálculo de las segundas derivadas parciales. Aquí calculamos la segunda derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Y cuánto me quedaría? Me quedaría simplemente menos 2 y la segunda derivada parcial de la función con respecto a y me quedaría en cambio menos 4. En ambos casos estas derivadas parciales son constantes. Así que a la larga, si evaluamos en el punto 2,1 en el óptimo, nos seguirían quedando menos 2 y menos 4. También puedo calcular la segunda derivada parcial mixta, o sea, perdón, la derivada parcial mixta. Entonces esto es, procedo a calcular la derivada parcial primero con respecto a y luego con respecto a x o viceversa. Y eso que lo calculamos en el primer orden o en el siguiente, si la función es diferenciable, nos va a llevar al mismo resultado. Entonces, por ejemplo, si cogemos esta expresión, la primera, la derivada parcial con respecto a x, y ahora yo quiero derivar esa derivada parcial con respecto a x, con respecto a y. Entonces voy a derivar a 2y más 2 menos 2x. ¿Cuánto me quedaría esto? Esto de aquí sería igual a simplemente 2. Hacemos lo contrario, cogemos esta expresión y le derivamos con respecto a x, también me quedaría 2. Entonces, podríamos decir que la derivada parcial mixta es igual a 2. Entonces, luego de esto, ¿qué hacemos? Calculamos el determinante hessiano.
Esto de aquí queda igual. Esto de aquí sería igual a la segunda derivada parcial con respecto a x, multiplicado por la segunda derivada parcial con respecto a y. Y esto de aquí le añado, perdón, le resto el cuadrado de la derivada parcial mixta. O el producto, el siguiente producto, que a lo largo es lo mismo, porque las derivadas parciales mixtas son iguales. Entonces, reemplazamos los datos. Aquí esta derivada me quedó menos 2. Esta segunda derivada con respecto a y menos 4. Y estas dos derivadas mixtas son iguales a 2. Entonces, el resultado sería igual a 8 menos 4. O sea, me quedaría 4. El determinante hessiano es igual a 4. Entonces, teniendo en cuenta el criterio que se estableció previamente, el cual especifica que, a ver, ¿dónde está? Que es el determinante hessiano es positivo y la segunda derivada parcial de la función también es positiva, bueno, en este caso negativa, la segunda derivada parcial con respecto a x es negativa, entonces la función tiene un máximo local, es lo que podemos concluir. Justamente estaríamos ante un máximo local. Entonces, podemos decir que el determinante hessiano es positivo y que la segunda derivada parcial de la función con respecto a x es negativa, porque me quedó simplemente menos 2. Entonces, concluimos que la función evaluada en 2,1 tiene un máximo. Si fuera esta cantidad positiva, tendríamos un mínimo. Tengan en cuenta. Y si el determinante hessiano es negativo, no hay un máximo ni un mínimo. Tenemos lo que se denomina un punto de silla. Ahora, ya sabemos que en ese valor de la función hay un máximo. Y ahora tenemos que hacer uso del método de ascenso de máxima inclinación con la función que determinamos en el ejercicio anterior, la función g de h, que es igual a menos 180 h cuadrado más 72 h menos 7. Como se dan cuenta, esta ecuación como tal es una simple parábola, es una ecuación cuadrática. Y se puede localizar de manera directa el máximo de esta función. O sea, podemos proceder a determinar lo que indicamos previamente como ascenso óptimo de máxima inclinación. Es que esto ocurre cuando se encuentra un valor de un solo paso h que permite encontrar directamente el máximo. Entonces, ¿cómo encontramos el máximo? Simplemente derivando a esta ecuación. Si calculamos la derivada, me quedaría menos eh, 360h más 72h. Entonces, luego de esto, ¿qué puedo hacer? Igualo a cero la ecuación para encontrar dicho, dicho máximo. Entonces, de aquí, perdón, más 72, no coloco la h. De aquí despejo h y me quedaría que h va a ser igual a lo siguiente. Me quedaría menos 72 sobre menos 360. Entonces, h sería igual a 0,2. Como estamos obteniendo el máximo en un solo paso, a este valor de h se lo denomina h asterisco, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Entonces, esto significa que si viajamos a lo largo del eje h, la función g de h alcanza un valor eh, mínimo cuando h es igual a 0,2. Así que este resultado lo podemos sustituir
en las ecuaciones previas para X y Y. ¿Sí? Estas dos ecuaciones que tenemos acá. Aquí podemos sustituir H. Entonces, recordemos, X es igual a menos 1 más 6 por H. Entonces me quedaría menos 1 más 6 por 0,2. Entonces, X sería igual a 0,2. Y sería igual a 1 menos 6 por H. Esto sería igual a 1 menos 6 por 0,2. Entonces, Y sería igual a menos 0,2. El segundo paso se implementa tan solo al repetir el procedimiento y se procede a calcular las derivadas parciales, se evalúan en el nuevo punto inicial y se procede a hacer exactamente lo mismo. Se obtiene una nueva función g de h y con el mismo análisis que hicimos previamente, se procede a obtener los valores correctos de x y y. Esto se puede resumir en la siguiente figura. Entonces, aquí tenemos nuestra primera ubicación, que sería el punto cero, perdón, el número 0, ¿sí? Sería el punto 0, cuyas coordenadas serían menos 1,1. Entonces, desde aquí se acabó de determinar que el valor que me va a llevar hasta el punto máximo, siguiendo esta dirección, vendría a ser el siguiente. El punto 1, que va a tener coordenadas, y las vamos a determinar, x igual a 0,2 y y igual a menos 0,2. Entonces, yo debería moverme nada más hasta esta ubicación. Si yo me sigo moviendo más allá de esta ubicación, no voy a obtener el máximo. En realidad, voy a comenzar a tener un valor que va a tender a descender. Entonces, la idea es ubicarnos en este punto, junto con la ayuda del gradiente, determinar cuál es la dirección de máximo ascenso, detenernos en el punto donde vamos a tener el máximo ascenso y luego volver a realizar el mismo procedimiento, pero ahora considerando este punto. Y así obtener el siguiente punto, que es el punto 2, y de esta manera progresivamente acercarnos al máximo. Y es que una vez que determinamos este punto, 0,2 menos 0,2, procedemos a hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior. ¿Esto qué es? Procedemos a calcular lo siguiente. Procedemos a calcular las derivadas parciales, ahora en 0,2, menos 0,2. Y generamos las fórmulas de x y y para ese nuevo gradiente. Obtendremos una nueva fórmula para este nuevo gradiente y obviamente esto va a cambiar la función f de x, y se debe calcular una nueva función que dependa de h, o sea, una nueva función g de h. ¿Sí? O sea, volvemos a hacer todo esto comenzando desde acá y luego calculamos las derivadas parciales, las igualamos a cero, encontramos cuál es el valor óptimo. Luego de eso calculamos las segundas derivadas parciales, encontramos cuánto vale el hessiano, determinamos si hay un mínimo o un máximo o un punto de silla con el criterio que se indicó previamente y finalmente con la función que determinamos que es de h, se procede a, en el caso de que sea también una función cuadrática, se procede a derivarla para obtener en un solo paso cuánto es el valor óptimo de máximo ascenso, para luego reemplazar dicho valor en las fórmulas de x y y para obtener el nuevo punto en el cual tengo que detenerme, para volver a recalcular todo nuevamente. Ese es el procedimiento que se lleva a cabo con el método de ascenso óptimo de máxima inclinación.
En sí, es posible demostrar que este método, el método de descenso de máxima inclinación, es linealmente convergente. Sin embargo, tiende a moverse de manera muy lenta a lo largo de crestas largas y angostas. Esto ocurre porque el nuevo gradiente en cada punto máximo tiende a ser perpendicular en la dirección original. De este modo, la técnica suele dar muchos pasos pequeños cruzando la ruta directa hacia la cima. Por lo tanto, aunque es confiable, existen otros métodos que convergen mucho más rápido, particularmente en la densidad de un valor óptimo. Entonces, con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Si no tienen inquietudes, se pueden retirar.